En esta semana hemos visto publicado en prensa dos documentos que nos parecen interesantes analizar desde el plano económico. Uno de ellos es el Índice Económico de Competitividad Fiscal para el año 2024 y el otro es una serie de ventajas fiscales o una batería de medidas que el Gobierno de Portugal intenta acomodar en su legislación a través del proyecto de presupuestos para el año 2025. Refiriéndonos al primero, la Fundación para la Libertad y la Tax Foundation acaban de publicar un informe de competitividad fiscal en el que nos vienen a advertir que en el entorno de las 19 soberanías fiscales que residen en España, 15 de ellas de derecho común y 4 diputaciones forales, hemos descendido en los últimos 7 años, todos ellos gobiernos socialistas, 4 de ellos del señor Barbón, desde la posición 13ª a la 18ª. Es decir, somos los penúltimos. Debido a esto, a que no hemos acometido ninguna de las iniciativas fiscales que las demás soberanías han realizado para generar mayor inversión productiva y para atraer empleo más cualificado. Este informe publicado se basa en analizar a través de más de 60 variables toda la fiscalidad comparativa en estas soberanías, como he dicho antes. Y se basa en 5 figuras impositivas, puesto que una de ellas, las principales, no compete a las comunidades autónomas. Estamos hablando de IRPF, del impuesto sobre el patrimonio, de sucesiones y donaciones, de ITP y AJD y de los tributos propios. En el IRPF en Asturias fallamos en todas las variables, salvo en las familias numerosas, que ya desde hace 2 años han incluido a aquellas familias con 2 descendientes. Sin embargo, indica que la fiscalidad más gravosa recae sobre las rentas medias, tramo de entre 24.000 y 45.000 euros, y en las medias altas a partir de 45.000 a 80.000. En el impuesto sobre sucesiones nos deja en el último lugar, la fiscalidad más gravosa de España. En ITP también es el más gravoso si se trata de la transmisión de un inmueble siempre que no sea vivienda habitual. Y en lo relativo a los tributos propios, nos indica que no supone más que una carga impositiva burocrática más con una capacidad recaudatoria muy limitada. Pero no se queda simplemente en el análisis, sino que además nos propone realizar lo siguiente: bajar todos los tramos de la tarifa autonómica del IRPF en 2,5 puntos. Deflactar o ajustar no solo la tarifa del impuesto, sino los mínimos personales y familiares al efecto de la inflación. Reformar drásticamente el impuesto sobre sucesiones, elevando el mínimo exento a 1 millón de euros, eliminando los coeficientes multiplicadores y aplicar a todos los grados de parentesco las reducciones establecidas únicamente o las bonificaciones establecidas únicamente para los tramos 1 y 2. En lo que se refiere al impuesto a patrimonio, si no propone su eliminación, si no es posible, elevar el mínimo exento hasta 1 millón y establecer la tarifa únicamente en el 2,5%. En ITP, eliminar los tramos hasta dejarlos solo en 7 y en AJD, poner un tipo único en la horquilla entre 0,50 y 0,75% y, evidentemente, eliminar los tributos propios hasta dejarlos en 3, con lo cual propuestas tenemos. En lo que se refiere al otro documento, Portugal ha iniciado una batería, por decirlo así, no valiente, sino incluso agresiva, para evitar la deslocalización de su juventud. Se establece que para los menores de 35 años que no superen rentas de 28.000 euros, prácticamente una década de reducciones fiscales. El primer año no tributarían nada en el IRPF, los 3 siguientes solo tributarían por el 25% de sus rentas, los otros 3 por el 50%, y los 3 últimos de 10 solo tributarían por el 75% de las rentas obtenidas. Portugal considera que esta medida beneficiaría a más de 350.000 jóvenes que no tendrían que exiliarse de Portugal con los efectos perniciosos que para la economía esto supone. En Asturias, no solo la Asociación Compromiso Asturias Siglo XXI, sino el Instituto Estadístico de Asturias, nos vienen advirtiendo que más de 180.000 asturianos se han tenido que ir o residen en los últimos años en otras comunidades y en España. Y es más, el Instituto de Estadística lo que nos viene a advertir es que en los últimos años, condicionados por mejores oportunidades económicas y por menores cargas fiscales, hemos perdido 80.000 jóvenes en los últimos 19 años, bajando el rango de 19 a 25
años de edad desde un 22% a un 15%. Estos son datos contrastados. Conclusión. Una vez establecidas estas ideas y visto que en los últimos 19 años hemos asistido a un retroceso en la equiparación de rentas entre ancianos y jóvenes, cuando hace 19 años estaban equiparadas más o menos sus rentas y su riqueza. Ahora mismo la tercera edad ha aumentado sus ingresos en un 145%, mientras que los jóvenes se han visto rebajadas sus rentas hasta el 35%. Con todos estos datos, señor consejero, usted publica en prensa o hace unas declaraciones diciendo que las medidas que propone Portugal les parecen regresivas, cuando solo afectan a menores de 35 años que ganan 28.000 euros. Y que hay que enseñar a los jóvenes de Asturias, desde su más tierna infancia, que los impuestos sufragan el desmesurado gasto público. Con lo cual, yo no le interpelo a usted acerca de todo lo anterior, sino simplemente le interpelo por tres cosas. ¿Da usted credibilidad o está en contra de las, vamos a decirlo así, afirmaciones de la Tax Foundation? ¿Cree usted que es regresivo, termino, presidente, cree usted que es regresivo hacer rebajas fiscales a los menores de 35 años con unas rentas de 28.000? Y por último, ¿nos puede explicar qué es eso de enseñar a los jóvenes desde la más tierna infancia el aumento del desmesurado cargo público para financiar a través de impuestos chiringuitos, empresas públicas ruinosas? Ya, señor Centeno. Muchas gracias. Muchas gracias.